Bueno, sin duda nos acabamos de encontrar con una historia extensa y que además debo decirle, tuve que recortar muchísima información porque eran páginas y páginas de biografía de este santo que sin duda alguna es una de las riquezas más extraordinarias que ha dado la Iglesia Católica. Francisco, en cierta forma, hay tanto que se puede hablar de él, pero yo creo que el solo ejercicio de haber escuchado o leído la biografía ya lo dice todo. Sin embargo, hay algunos aspectos quizás en los cuales pudiéramos profundizar muy sutilmente, muy superfluamente, que no dejan de ser importantes a la hora de hacer un clip entre nuestras vidas y el comparativo que es la vida de un santo, en especial de un santo tan gigante como Francisco de Asís. Hay quienes han dicho que Francisco de Asís es la perfecta imitación de Cristo en la tierra. Y ya eso es hablar muchísimo de este santo. Primer santo estigmado, es decir, que tuvo los estigmas, las heridas de Cristo en los clavos y los pies, así como en el costado. Además, es un santo que se caracteriza más de una manera bien particular por darle vida, pero al extremo, al Evangelio, aplicar las enseñanzas del Evangelio a la vida. Por eso es importante, es un sano ejercicio, aprender a leer vidas de santos, pero no querer ser literalmente como ellos, en el siguiente sentido. Es muy frustrante para un mortal como tú o como yo, para como tú que me escuchas o como yo que me autoescucho, es muy frustrante cuando uno ve estas vidas y uno se da cuenta el nivel de mediocridad en el que está uno. Lo digo así sin filtros. Y discúlpeme la confianza en decirlo con tanta certeza. No dudo que quienes me escuchen estén mucho más avanzados que yo en lo que implica la santidad. Que la santidad no es el conocimiento de Dios. Santidad no es saber mucho, hablar mucho o leer mucha Biblia. Eso no es santidad. Fíjense que, por ejemplo, nuestra historia, nuestra iglesia, tiene dentro de los padres y doctores de la iglesia hombres prominentes y mujeres también. Pero hay uno que cundía en conocimiento, que era Tertuliano, pero que lamentablemente no llegó a santidad porque al final de su vida, esto que advierte Francisco de la excesiva cienciología, el excesivo racionamiento, lo que al final puede atribuirse el culto a nuestra propia vanidad, en cierta forma salpicó, por lo que he escuchado, a Tertuliano. Al Tertuliano, para que podamos saber, por ejemplo, es el que le debemos la definición de Santísima Trinidad, es el que por primera vez acuñe este término a nuestra fe. Francisco marca muchos puntos de inflexión en su propia vida. Primero, un joven natural que quería vivir su vida. Y vivir su vida no en el mal sentido, una vida licenciosa, pecaminosa, no. Quería vivir su vida. De hecho, en esa época lo común era querer ser caballero de batalla, literalmente, como la mesa redonda del rey Arturo. Era una época muy común de batallas, de espada, de honor, de gloria. Y Francisco no le era ajeno a aquello, a pesar de que además tenía un papá muy pudiente, una familia pudiente, comerciante, y me recuerda un poco la vida de otro santo que ya hablaremos de él mucho más adelante, estamos hablando ya siglo XIX, siglo XX, que es San Enrique de Osó, que el papá también era comerciante y él quería que su hijo también lo fuera. Entonces, esta primera parte de la enseñanza va dirigida a nosotros los padres, padre y madre, pero más a veces a los papás, hombres. Nuestros hijos no tienen por qué ser lo que nosotros somos, ni tienen por qué obligatoriamente heredar, seguir el legado que hicieron nuestros padres, o sea, sus abuelos y nosotros. No necesariamente. Porque Dios en algunas cosas quiere continuidad, pero en otras no. En otras quiere diversidad. ¿En qué quiere continuidad? En la fe, por ejemplo. Ni siquiera en los nombres, en la fe. Porque además en la palabra está escrito, en la Sagrada Escritura, que lo sano, además es un mandamiento, transmitir la fe de generación en generación. Por eso hay una frase del Pentateuco
que dice: escucha Israel. Israel podemos ser todos ahorita. El Señor tu Dios es uno. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese escucha es una enseñanza. O sea, yo lo sé, ahora tú escúchame para que también lo sepa y para que después lo transmitas. Eso es lo que marca, creo que en Francisco, algo que es determinante y muy doloroso. No me quieren poner en los zapatos de Bernardone, el padre de Francisco, cuando éste en cierta forma denigra, no denigra, pero ya marca un punto de quiebre entre la paternidad y el ser hijo de él. Porque le dice: hasta hoy tú serás mi padre en la tierra, pero a partir de ahora podré decir Padre nuestro. Y porque es una gran enseñanza. Para un papá puede ser algo muy ofensivo, pero porque es una gran enseñanza. Y aquí es una de las cosas más conspiradoras que yo he dicho, inclusive en catequesis con niños. A los padres hay que amarles, hay que honrarles, pero hasta cierto punto obedecerles. Y lo repito con toda responsabilidad: a los padres hay que amarles, hay que honrarles, pero hasta cierto punto obedecerles. Y ese cierto punto es cuando ya usted tiene una vida adulta, ya tienes una vida adulta, y tú no puedes permitir que tus padres guíen tu vida, porque eso no es mandato de Dios. Pero además hay que marcar separación más profunda cuando inclusive nuestros padres o nosotros como padres somos un obstáculo, y podemos serlo. Creo que además de los primeros en que nuestros hijos sigan un camino, un llamado de Dios. Eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Uno en estos tiempos de que hay tantos especialistas para todo, terapeutas del lenguaje, terapeutas de las emociones, psicólogos, orientadores, para todos los niños tienen especialistas ahorita. Hay un peligro muy, muy grande, que es que además prácticamente todos los niños tienen una condición de algo. En algunos casos muy por encima del promedio, en otros casos muy por debajo del promedio, pero pareciera que tenemos la generación de los niños diagnosticados. Todo que va para algo siempre le consiguen algo que hay que corregir. Pero no es que eso esté mal, porque la ciencia ha avanzado y gracias a eso se han corregido muchas cosas que antes sencillamente quedaban como traumas de toda la vida, o como dejaban condiciones para toda la vida. Pero lo principal que a veces menos le prestamos atención es al hecho de que nuestros hijos adopten una fe robusta. Miren, yo escucho tantos padres que se enorgullecen porque sus hijos están fuera del país, porque son inteligentísimos, porque son brillantes, porque hablan 5 idiomas, porque tienen mucho dinero, porque son prósperos. Bueno, y bendito Dios que hacen todas esas cosas. Pero cuando entramos en la parte espiritual, él cree en Dios a su manera, o no cree ni en Dios, o eso no importa, pero por lo menos se bautizó. Lo importante es que le va bien. Y resulta ser que es aquí donde Francisco recoge esa enseñanza del Evangelio, que no nos preocupemos tanto por las cosas, es que ni siquiera tanto. En realidad es restarle total importancia a todo aquello material que al final nos aparta de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, que además lo acabamos de recordar porque hoy es lunes santo, el primer lunes después del domingo de Pascua, de resurrección. Y cuando venimos de un viernes, un sábado santo, donde Cristo muere desnudo en la cruz, sin nada, sin dejar herencia, perdiendo absolutamente todo, y luego resucita, Cristo resucitó con lo mismo que tenía al morir, es decir, sin nada. Cristo no tenía casa, Cristo posiblemente no tenía bienes, no tenía dinero guardado. Cristo lo único que tenía era su fe en el Padre, su poder, la fe que depositaron ellos en sus discípulos, a quien sí rescató, y esa sí fue la riqueza que él dejó. Y eso es lo que aprendemos de Francisco. De Francisco también aprendemos, y esto es para sacerdotes, para cardenales, para obispos, para el Papa, para los laicos, para los grupos los grupos juveniles, los grupos de catequesis, para todos los que están de una u otra forma en la fe. De Francisco también aprendemos los riesgos enormes de la mediocridad. Cuando él va a Roma, fíjense que lo que le dicen es que no querían aprobar su orden, porque aprobar su orden era aprobar sus reglas.
era probar ese estilo de vida, e inmediatamente quedaba en franca evidencia que había personas que se regocijaban mucho con los placeres que daba el dinero, el poder, los beneficios. Inclusive, hay que decirlo, hay consagrados y también laicos, pues aquí tenemos que llevar palo todos, que lo que hacen es carrera con sus vocaciones o con sus servicios. Y entonces es ascender, es tener más poder, es ser más reconocidos en la comunidad, en el mundo episcopal. Y Francisco eso lo ataca y más muy frontalmente. Francisco nos recuerda al Jesús que lava los pies, al Jesús que era el servidor y no el servido, al Jesús que llamaba a sus discípulos no siervos sino amigos. Esa perfección que ni tú ni yo seguramente tenemos, yo estoy seguro que yo no la tengo, no hablo por los que me escuchan, pero yo estoy seguro que no la tengo. Esa perfección, criticarla es entrar en mediocridad. Yo prefiero decir, yo soy un mediocre con mi fe, que pretender que la mediocridad sea norma. Eso sí no lo podemos permitir. Y por eso es que Cristo, y por eso es que Dios nos manda a estos santos que abofetean nuestras vidas, pero para bien. Dice, cuando tú crees que te la estás comiendo, mira la vida de Francisco. Cuando crees que te la estás comiendo, mira la vida de Santa Clara de Asís, de Santa Eduvige, que estamos en el siglo XIII. Y no estamos hablando de pequeños santos, estamos hablando de gigantes de la santidad. Un siglo que ha dado una cantidad de santos, pero para, bueno, no cesar de alabar a Dios. Otra característica de Francisco es su atrevimiento. Este pasaje de lo que ocurrió con el sultán en la guerra de los cruzados, de las cruzadas, de una de las tantas cruzadas que hubo por Tierra Santa, me recuerda, yo lo he mencionado, no sé si en la serie A la luz de su palabra o en Graduados en Cristo en algún otro episodio, pero de ese libro que me regaló mi madre, de la única biografía de santo que yo puedo decir que me he leído, pero bien. O sea, de San Agustín la sé por muchas cosas, porque además compartí muchos años y todavía me siento parte en mi corazón pues de ese legado de los agustinos recoletos de San Agustín por muchos años, y la cantidad de amigos, conocidos que tengo allí, pues es para abrazarlos, y bueno, a pesar de la distancia, de la pandemia, siguen teniendo un lugar muy especial en mi corazón. Pero Francisco también nos enseña este nivel de atrevimiento, de valentía que debemos tener a la hora de enfrentarnos ante herejías, ante amenazas, cueste lo que nos cueste, nos sintamos amenazados cuando nos podamos sentir amenazados. En esto tampoco hubo mediocridad en Francisco y tampoco hubo grises. Francisco habló con determinación. Pararse ante el sultán era exponerse a la muerte, pero es que sin tregua, y todavía lo vemos para que podamos entender los que tienen memoria no a mediano plazo. Recordarán a los grupos terroristas de ISIS, que degollaban a la gente y lo grababan, a los cristianos sobre todo. Lo que hace Boko Haram en Nigeria, que persiguen cristianos y los crucifican y los matan y les queman las iglesias. En ese nivel de perversidad tenían estos musulmanes. Y ojo, los cruzados tampoco es que eran la mata de la santidad, porque el mismo Francisco expresa cómo esta gente tampoco vivía tan dignamente, lo que terminaba siendo una guerra por una defensa de territorios que legítimamente le pertenecían a la iglesia, terminaba siendo después en otros excesos y barbaridades. Pero así será el nivel de admiración que les decía de este libro de Donald Spoto, que es el que se titula además El santo que quiso ser hombre. Habla de esta misma historia. Como Francisco fue ante el sultán, le dijo que él se podía meter en el fuego con una hoguera y que agarrara a sus sacerdotes, a sus imanes, eso se llama imanes, y los metiera también a ver quién se quemaba y quién no. Me recuerda mucho el pasaje de Daniel, de los 3 jóvenes que Nabucodonosor los metió en la olla para que se quemaran, y ellos lo que hacían era cantar porque Dios los salvó. Ese nivel de fe tenía Francisco, y el sultán le dijo: no lo voy a hacer no por ti, sino porque dudo que mis soldados mis sacerdotes quieran hacer eso. Y después decía, y fíjense que aquí también lo reseña, si todo el mundo fuera como Francisco, valdría la pena ser cristiano. Por eso es que el cristianismo impacta, enamora, es por testimonio de vida, no por palabra. Luis puede hablar muchas cosas, y en algunas le saldrán muy bonitas, otras le saldrán no tan bonitas,
Luis puede hablar muchas cosas. Luis soy yo, por si acaso, si alguien no me conoce. Pero de lo que Luis hace con su vida es lo que verdaderamente puede llamar la atención. ¿Cuántas personas pasan por nuestras vidas buscando buenos consejos, buscando que alguien nos diga la verdad? Pero nos sumergimos a veces en la complacencia, en hacernos la vista gorda para que no nos digan fanáticos. Esa palabra a mí me chocaba cuando a mí me decían fanático de joven, inclusive en familia, ¿eh? En familia a veces también sonaba, porque yo tuve una época que me gustaba mucho la misa y después la dejé por voluntad, no por presión, porque también entré en esa vida que ya y me avergüenza decirlo, pero ya estaba fastidiado, quería hacer cosas de vida, de mundo. Pero miren, para ser santo hay que ser loco. Francisco en nuestro tiempo sería un rolo de loco, un tipo que además nos burlaríamos, hasta yo creo que en primera fila me burlaría de él. Era un tipo diferente, pero vaya que era un gigante de la fe, que además supo vivir, sufrir y morir por la causa del Evangelio, que hizo empatía con los tiempos litúrgicos, con todos los momentos de Cristo. Fíjense que un devoto de la Encarnación, lo cual derivó en esa devoción tan bonita de hacer pesebre, de nacimiento. Si usted se pregunta, ¿de dónde saldrá esto del nacimiento, del pesebre? Vea, Francisco fue el que lo creó. Esa devoción al nacimiento, a la Sagrada Familia. Esa devoción, ese culto a la pobreza, en el buen sentido de la palabra, darle un beso a un leproso, aquello debe dar asco. Y sin embargo él, cuando rompió esa barrera y le dio esa expresión de amor a alguien que no era besado ni por su madre seguramente, cómo le cambió la vida. Y entendió cómo nos ama Dios, que Dios se carga nuestros malos alientos, el hedor de nuestra alma, nuestra hediondez espiritual, aún así nos abraza porque nos ama, porque no sabe hacer otra cosa que no sea amar. La vida de Francisco hay que agradecerle, lo digo de verdad para terminar. Fíjense que me he extendido mucho, pero es inevitable. La vida de Francisco hay que agradecerla. Hay que agradecerla porque además nos enseña que a veces pasamos por dificultades en la vida, por enfermedades, por accidentes, que de momento no entendemos, cuestionamos, nos ponen en vilo, nos ponen en duda la fe, pero después se transforman en bendiciones extraordinarias. Francisco hubiese sido el mismo si no hubiese estado un año preso. Francisco hubiese sido el mismo si no hubiese estado gravemente enfermo. Seguramente no. Todos esos puntos de inflexión en su vida le fueron llevando a lo que terminó siendo el santo de Dios. Sin duda, sin grises. Después la iglesia ha tenido otros santos maravillosos. San Martín de Porres, por ejemplo, San Felipe Neri, santos de estos cortes de humildad, de pobreza, de serenidad, de no ser conflictuado, de no andar peleando con todo el mundo. Por eso es que yo tengo mucho que aprender, de no ser tan mal geniados. Yo tengo mucho que aprender. Pero Francisco al final muere deleitándose con la lectura de la pasión de nuestro Señor. Francisco muere como debe morir todo cristiano. Murió pensando en Dios. Francisco murió entendiendo que esta vida es para desgastarse, es para llegar a Dios. Fíjense ustedes, Francisco murió casi ciego, adolorido, enfermo, desgastado en el servicio del amor a Dios. Pero hoy, el nivel de santidad, de elevación que Francisco goza en el cielo, de verdad que debe ser digno de admirar. Demos gracias a Dios por este gigante de la fe, por este santo tan extraordinario, una bendición especial a los franciscanos, y que podamos, como Eliseo, tomar algo, así sea la túnica de este santo, algo pequeñito de su vida que nos pueda mantener enganchados al deseo de vivir una vida santa. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.